Si alguna vez has pasado por algo que sacudió tu fe o te hizo cuestionar lo que era correcto, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y aprovecha para suscribirte al canal y dejar un like. Estas historias necesitan llegar a más gente. En 2006 tenía 27 años y el corazón lleno de fe. Todavía creía que la bondad de las personas era más fuerte que cualquier ambición. Había crecido en Tepatitlán, Jalisco, rodeado de rosarios, novenas y promesas hechas en el altar. Desde muy temprano sentí que mi lugar estaba dentro de la iglesia. Cuando me asignaron a la parroquia de San Jerónimo, en Michoacán, parecía que Dios me había dado un regalo. El lugar era hermoso, con casitas blancas, árboles de limón en la plaza, niños jugando hasta tarde y una iglesia que parecía sacada de una postal. Llegué ahí creyendo que comenzaba la misión de mi vida. En ese tiempo, el Padre Celestino era visto como un verdadero pilar de la comunidad. Ya llevaba más de 40 años con la sotana y era tratado casi como un santo viviente. Contaban historias sobre él con reverencia, que había curado al hijo de Doña Lupe con una bendición, que salvó el matrimonio del terrateniente más duro del pueblo. Cuando lo conocí, me abrazó con fuerza y dijo: «Aquí todo corre en paz. Aprenderás más con el silencio que con las palabras». Me pareció bonito. Incluso anoté esa frase en un cuaderno. Solo muchos meses después entendí el verdadero peso de ese silencio. Los primeros días fueron encantadores. Misas llenas, gente cantando con entusiasmo, niños haciendo catequesis con túnicas que la propia comunidad cosía. Las donaciones llegaban de todos lados, sobres discretos en el altar, bueyes donados por hacendados, canastas de alimentos dejadas en mi puerta. Sentía que estaba donde debía estar, pero había algo que me molestaba, aunque al principio no quería prestarle atención. Había mucha generosidad, sí, pero ninguna de las promesas de la parroquia se cumplía. Se hablaba de construir una escuela, un comedor, un pequeño ambulatorio, pero todo quedaba solo en el papel. Un día, ayudando al sacristán a organizar unos archivos viejos, encontré un recibo. Estaba algo arrugado, perdido entre papeles sin importancia. Era una factura de mármol travertino, pulido, por un valor de 84,000 pesos, y había sido pagada por la parroquia. Eso me dio un escalofrío. Allí no había reforma alguna, ni siquiera una piedra cambiada. Guardé el papel discretamente en el bolsillo y me fui a casa en silencio. Aquella noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Fue la primera vez que sentí algo diferente al entusiasmo con el que había llegado. Después de eso, otras cosas comenzaron a llamarme la atención. Recuerdo a una mujer, doña Ernestina, que siempre se quedaba al fondo de la iglesia y lloraba calladamente durante la misa. Un día vino a confesarse conmigo. Dijo que su esposo había vendido el único terreno que tenían, creyendo que el padre construiría ahí una guardería. Eso había sido 2 años antes. Y el terreno seguía abandonado, lleno de maleza. «¿Será que Dios se olvidó de nosotros, padre?», me preguntó con una sonrisa que me partió el alma. Intenté responder con palabras bonitas, pero por dentro algo comenzó a quebrarse. Todo fue muy sutil al principio, como una filtración que solo notas cuando la pared ya está mojada. Empecé a reparar en miradas esquivas, conversaciones que cambiaban cuando me acercaba, sobres que desaparecían de una habitación a otra. El propio Padre Celestino empezó a tratarme con cierta distancia, especialmente cuando preguntaba por los proyectos de la parroquia. Y entonces, en una tarde calurosa de octubre, el destino me puso frente al primer secreto. Aquella tarde calurosa de octubre, el sacristán, un hombre callado llamado Joaquín, me pidió ayuda para buscar unas velas grandes que estaban guardadas en la antigua sacristía que casi nadie usaba. Era un cuarto polvoriento, con armarios de madera oscura y olor a óleo de unción. Mientras él buscaba las velas,
Noté un pequeño desnivel en la pared, casi imperceptible, detrás de una cortina bordada con motivos marianos. Al correr la cortina, encontré una pequeña puerta de madera bien encajada en la pared de piedra. No estaba cerrada con llave, solo cubierta con un paño y asegurada con un pestillo de bronce. Eso no formaba parte de la arquitectura común de la iglesia. Abrí con cuidado, y allí dentro había una caja fuerte de verdad, con combinación numérica. Pregunté a Joaquín qué era eso, y se quedó paralizado. Solo dijo: «Eso es cosa del Padre Celestino. Mejor no tocar, padre». No dormí esa noche. Pensaba en qué podría estar guardado ahí y por qué debía estar escondido. Traté de convencerme que era dinero de la parroquia guardado por seguridad. Pero la duda crecía. En los días siguientes empecé a prestar atención a todo, a los libros de contabilidad, a las facturas, a las conversaciones en los pasillos. Descubrí que el único que tenía la combinación de la caja era el propio Padre Celestino, y que curiosamente ni siquiera el contador voluntario de la comunidad tenía acceso a los números finales. Cuando pregunté por eso, Celestino me miró con una sonrisa cansada y dijo: «Eres nuevo, Esteban. Con el tiempo aprenderás que no todo debe ser cuestionado». Esa respuesta me dejó un sabor metálico en la boca. La gota que derramó el vaso llegó una mañana de viernes. Estaba organizando los archivos de bautismo cuando encontré un conjunto de carpetas marcadas con nombres extranjeros. Eran copias de actas de bautismo, todas recientes, con apellidos que no conocía y direcciones que no existían en San Jerónimo. Algunas tenían fotos pegadas. No coincidían con ningún registro de catequesis, ni con el libro oficial de bautismos que estaba abierto en la sacristía. Eso me dejó helado. Empecé a buscar más y encontré otras 15 actas idénticas, todas selladas y firmadas por el mismo Celestino. Fue entonces que entendí. Estaban vendiendo actas falsas. Y lo más grave, muchas eran usadas para legalizar personas sin documentos en el país. El bautismo era solo el primer paso. Pasé el fin de semana en shock. Caminaba por la parroquia como un fantasma, sonriendo a la gente, pero con la mente a mil. Me pregunté 1000 veces qué debía hacer. ¿Hablar? ¿Denunciar? ¿Pero a quién? Yo era solo un joven sacerdote recién llegado. Celestino era una institución viva. Nadie me creería, y si decía algo, corría el riesgo de ser transferido, silenciado o peor. Recordé lo que mi madre me decía cuando era niño: «Hijo, a veces Dios te muestra lo que nadie quiere ver, y eso puede ser un don o una carga». En ese momento no sabía cuál de los dos era. El lunes decidí buscar a alguien que sabía que era honesto. Don Aurelio, un señor viudo que cuidaba el jardín de la parroquia desde hacía casi 30 años. Tenía manos gastadas y ojos limpios, del tipo que nunca baja la mirada. Lo invité a un café y con mucho cuidado le conté parte de lo que había encontrado. Guardó silencio un largo rato. Luego suspiró y dijo: «Sabía que algún día alguien vería, pero pensé que nadie tendría el valor de preguntar». Y entonces me contó lo que sabía: que donaciones desaparecían, que algunos ancianos habían sido convencidos de vender sus tierras a cambio de promesas incumplidas, y que Celestino tenía gente poderosa protegiendo sus pasos, incluyendo políticos locales. Todo eso me dio una sensación extraña. No era ira ni miedo, era una tristeza profunda, un dolor sordo, como si alguien hubiera escupido en algo que yo creía sagrado, y al mismo tiempo sentí un impulso fuerte de hacer algo. No podía seguir fingiendo que no sabía. Fuera lo que fuera, necesitaba actuar. Pero ¿cómo? ¿Contra quién? ¿Y hasta dónde llegaría? ¿Qué más no había descubierto? Después de esa charla con don Aurelio, empecé a ver al pueblo de San Jerónimo con otros ojos. No era solo una comunidad devota, era un pueblo silenciado. Había algo pesado en el aire, como si todos supieran algo y
prefirieran fingir que no veían. Empecé a reparar mejor en las miradas durante la misa. Algunos evitaban mi rostro, otros me miraban con una mezcla de compasión y pena. Recuerdo especialmente a doña Carmen, una señora pequeña, de cabello siempre recogido con pasadores dorados. Me trajo un pan de nata cierta tarde y antes de irse me agarró de la manga y susurró: «Cuídese, padre, aquí no todos son lo que parecen». Con eso en la cabeza, tomé una decisión. Comencé a registrar todo, cada recibo, extraño, cada conversación truncada, cada documento fuera de lugar. Compré un cuaderno pequeño de tapa negra y lo escondí dentro de una Biblia antigua, de esas con letras pequeñas y páginas amarillentas. También comencé a usar una grabadora de bolsillo durante reuniones administrativas. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los monaguillos. Y eso dolía. Era como andar por la propia casa con miedo de abrir la nevera. Pero algo dentro de mí ya se había despertado. Era como si Dios me estuviera tirando de la solapa y diciéndome: «No te calles». Fue durante una visita a una señora enferma, doña Eulalia, que escuché algo que me puso la piel de gallina. Tenía 82 años, diabetes avanzada y una lucidez que cortaba como un cuchillo. Cuando terminé de rezar por ella, me agarró la mano con fuerza y dijo: «El Padre Celestino salvó mi alma, pero me quitó mi tierra». No entendí. Pregunté qué quería decir con eso. Contó, con la voz entrecortada, que había firmado un papel confiando en él. Creía que donaba el terreno para construir un asilo. 2 años después, el terreno fue vendido a un diputado local y ni siquiera pusieron una cerca de alambre. Rezo para que Dios lo perdone, porque yo no puedo. Salí de su casa con un nudo en la garganta que no se desataba. Decidí compartir lo que sabía con 2 personas más. Don Patricio, un profesor jubilado que escribía artículos sobre ética cristiana, y la propia doña Carmen, que ya había dado señales de saber más de lo que decía. Con ellos formé una especie de círculo de confianza. Nos reuníamos por la noche en el antiguo salón de catequesis y ahí comencé a mostrar los documentos. Don Patricio lloró al ver las actas falsas. Dijo que eso era más que un crimen, era profanación. Doña Carmen solo hizo la señal de la cruz y murmuró: «Por eso las paredes de la iglesia andan frías». Juntos, decidimos que necesitaría ayuda legal. Estaba metiéndome con gente poderosa. Fue don Patricio quien me habló de la licenciada Patricia Solís, una abogada federal conocida por investigar corrupción en organizaciones religiosas. Contacté con ella usando un teléfono público de la ciudad vecina. Fue una conversación corta, pero ella entendió todo de inmediato. Me pidió calma y discreción. Dijo que, a partir de ese momento, no podía andar solo ni confiar en correspondencia, y que, si estaba dispuesto a seguir adelante, me pondría como testigo protegido. Tragué saliva. Ya no era solo mi fe, era mi vida. Volví a San Jerónimo ese día con el estómago revuelto. Empecé a sospechar que me vigilaban. Una vez encontré la puerta de mi cuarto entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Otra vez noté huellas en la huerta detrás de la casa parroquial. El Padre Celestino empezó a tratarme con extrema cortesía, como si supiera algo. Empezó a llamarme mi joven compañero en público, con una sonrisa que parecía advertencia. Pero lo que más miedo me dio fue cuando Joaquín, el sacristán, me dijo sin rodeos: «Si yo fuera, usted no tocaría más ese avispero. Hay gente aquí que reza con la boca y mata con las manos». Para entonces ya no era cuestión de correcto o incorrecto. Era supervivencia. Rezaba todas las noches por sabiduría, pero lo que sentía era un miedo sordo, constante, como si algo estuviera siempre a punto de pasar. Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave y una silla apoyada en ella. Cualquier ruido afuera me ponía en alerta.
La paz que llevaba desde el seminario se había convertido en desconfianza. Seguía celebrando misas, atendiendo confesiones, visitando enfermos, pero por dentro era otro hombre, un hombre en estado de vigilancia. Fue en una de esas madrugadas sin dormir que decidí escribir todo lo que sabía, con fechas, nombres, valores, detalles. Abrí mi laptop antigua y empecé a tipear, como si fuera mi última confesión. Escribí por 4 horas seguidas, sin parar, como si las palabras tuvieran que salir antes de que perdiera el valor. Cuando terminé, guardé en 2 pendrives. Uno lo escondí detrás del altar de la capilla vieja, en una cavidad donde antes se guardaba el vino para la celebración. El otro se lo entregué a don Patricio, con la instrucción de usarlo solo si algo me pasaba. Me miró con tristeza y dijo: «Padre Esteban, si esto sale a la luz, habrá gente que querrá quemar la iglesia con usted dentro». Mientras tanto, la licenciada Patricia Solís entró en acción. Armó un equipo discreto y empezó a cruzar la información que le enviaba con datos del Ministerio Público y registros bancarios. Descubrió que parte de las donaciones terminaba en cuentas de una ONG ficticia registrada en Guadalajara. Y esa ONG, a su vez, transfería fondos a una fundación vinculada a políticos locales. También había registros de inmuebles comprados a nombre de terceros ligados a Celestino. Era una red bien tejida y antigua. Me dijo que sería un proceso largo, pero inevitable. Y yo, aunque con miedo, sentía que hacía lo correcto. Pero lo que más me corroyó fue darme cuenta de cuánto se usaba la fe de esas personas como moneda. La gente de San Jerónimo confiaba ciegamente en el Padre Celestino. Era como si él fuera el intermediario entre ellos y Dios. Muchos entregaban sus ahorros, vendían ganado, donaban tierras, y todo en nombre de promesas que nunca se cumplían. Era una fe manipulada, distorsionada, y lo peor, hecha con cariño. Veía en sus ojos que no era codicia, era devoción pura. Y ver esa devoción explotada por dentro me daba asco, no por la fe, sino por el uso sucio que le daban. Fue en ese punto que empecé a gastar mi propio dinero para ayudar a algunas familias. Compré medicinas para doña Eulalia, ayudé a una joven llamada Mariana a pagar exámenes para su hijo, y mandé reparar la casa de una pareja de ancianos que vivía con goteras en la cocina. Sabía que eso no arreglaba el problema mayor, pero necesitaba hacer algo concreto. Era mi forma de equilibrar la balanza, aunque discretamente. Pero eso también llamó la atención. Un día, Celestino me llamó a su oficina, me ofreció un vaso de vino y preguntó, mirándome fijamente a los ojos: «Andas muy generoso, Esteban. No estarás intentando comprar conciencias, ¿verdad?». En ese momento entendí que ya lo sabía, o al menos sospechaba. Su sonrisa era afilada como cuchilla. Respondí que solo estaba haciendo mi papel como sacerdote, ayudando a quien necesitaba. Él dio un sorbo al vino y dijo: «Es bueno recordar que aquí todo pasa por mí, hasta la caridad». Salí de esa oficina con el cinto, estómago revuelto. Desde entonces miraba por encima del hombro todo el tiempo. La sensación era que el cerco se cerraba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se fortalecía. Como si, al enfrentar el mal de frente, mi fe, aunque herida, estuviera tomando una nueva forma. La semana siguiente, las señales de que algo estaba a punto de explotar se intensificaron. Un carro negro, con placas de otro estado, comenzó a verse estacionado cerca de la iglesia, siempre con las ventanas cerradas y el motor encendido. Una noche, cuando salí de la capilla tras rezar solo, noté una silueta parada junto a la entrada lateral. No vi el rostro, pero escuché un susurro: «Padre, cuidado con quién se mete». No sé si fue amenaza o advertencia, pero me congelé. Entré de nuevo, cerré todas las puertas, apagué las luces y me arrodillé frente al sagrario. Esa fue la primera vez que lloré de verdad desde que entré al sacerdocio.
Sentía que algo dentro de mí moría, quizás la ingenuidad. Aunque el miedo dominaba, seguí adelante. Empecé a dejar notas con pequeñas instrucciones dentro de los misales de mis aliados. Don Aurelio, doña Carmen, don Patricio. Era nuestra forma de comunicarnos sin levantar sospechas. Evitábamos encontrarnos en el mismo lugar 2 veces seguidas. Nuestras reuniones fueron en horarios improbables, al amanecer o pasada la medianoche. La licenciada Patricia me orientaba firmemente. No confrontes a nadie directamente, solo registra, deja que la justicia haga lo demás. Y eso hacía. Cada día era una batalla contra el miedo a ser descubierto y contra las ganas de gritar todo desde el púlpito en la misa de las 9. Fue en uno de esos domingos, con la iglesia llena y el Padre Celestino predicando sobre perdón y obediencia, que miré a los fieles y sentí un dolor indescriptible. Vi rostros que ya conocía de memoria, madres que habían perdido hijos, campesinos con manos callosas, niñas de trenza y señoras con velo de encaje, y todos, absolutamente todos, miraban a Cintos Celestino como si fuera un faro de luz. Mi corazón se apretó. Era como ver a un mago engañando a una audiencia con los ojos cerrados. Hablaba bonito, tocaba el corazón de todos, y sin embargo, detrás de ese tono de voz suave se escondía algo podrido. Me preguntaba, ¿alguna vez también habré ilusionado a alguien con palabras bonitas? Esa misma tarde recibí un mensaje cifrado de la licenciada. Había avances en la investigación. La Procuraduría comenzaría a armar el proceso formal en las semanas siguientes. El cerco se cerraba, pero también la tensión. Para entonces mi rostro estaba más delgado, con ojeras profundas, y la sotana ya no escondía el cansancio. Evitaba mirar a Celestino a los ojos, y él, a su vez, había cambiado el tono. Ya no disimulaba tanto su frialdad. Nuestros encuentros eran secos, burocráticos. Un día me dijo con voz fría, hay gente que por querer ser mártir solo termina siendo olvidada. Tragaba la provocación en seco, pero confieso, me fui a dormir esa noche con esa frase resonando en la mente. Una madrugada desperté con un ruido seco. Alguien había forzado la puerta trasera de la casa parroquial. Salí con una vela en la mano, el corazón a 1000. No encontré a nadie, pero mi Biblia con el cuaderno escondido había desaparecido. El escondite detrás del altar seguía intacto, pero el otro pendrive no sabía si aún estaba con don Patricio. A la mañana siguiente, él vino pálido y me dijo que también habían registrado su casa. No se llevaron nada, pero el mensaje era claro. Nos estaban vigilando, tal vez hasta siguiendo. Eso ya no era paranoia, era realidad, y solo había un camino: seguir hasta el final. Esa noche escribí una carta. Era como un testamento espiritual. En ella conté todo lo que sabía, por qué decidí actuar y qué esperaba que pasara si algo me impedía continuar. Imprimí 3 copias, las puse en sobres sellados y dejé uno con cada uno de mis aliados. Si desaparezco o me alejan de repente, entreguen esto a la prensa. Eso pedí. Esa noche, diferente a las otras, no recé por protección, recé por lucidez. Si iba a sufrir, que fuera con dignidad, pero, en el fondo, una parte de mí todavía quería creer que todo saldría bien, que la justicia llegaría, que alguien escucharía. Entonces ocurrió algo inesperado. Durante la misa del jueves, poco después de la comunión, un hombre entró por la puerta trasera de la iglesia. Vestía saco claro, zapatos de cuero y tenía una mirada dura, analítica. Nunca lo había visto allí. Se sentó en el último banco, cruzó los brazos y no rezó, solo observaba. Al final de la celebración, se acercó discretamente en el patio lateral y dijo, sin presentarse, «Estamos más cerca de lo que imagina, pero es importante que usted no muestre nada». Y se fue.
Mi corazón latía en el cuello. Esa noche recibí una llamada de la licenciada Patricia confirmando que él formaba parte del equipo de la Procuraduría. Ya estaban mapeando los bienes de Celestino y rastreando conexiones políticas. Y lo más sorprendente, habían identificado a un sacerdote en Guadalajara involucrado en el mismo esquema, operando bajo las mismas órdenes. Esa información cambió todo. Hasta entonces, creía que lidiaba con un desvío individual, un sacerdote codicioso, manipulador, rodeado de cómplices locales, pero era algo más grande, una estructura, un sistema montado dentro de la propia iglesia, y yo ahí, con mi cuaderno escondido, tratando de apagar incendios con baldes de agua, sentí una mezcla de impotencia e ira. ¿Cómo nadie lo había notado antes? ¿O acaso lo notaron y prefirieron el silencio? Empecé a entender, con dolor, que tal vez ese tipo de esquema sobrevivía justamente porque se escondía detrás de la fe de la gente buena. Aún así, algo en mí se negaba a rendirse. Cada vez que veía a un niño entrar a la iglesia de la mano de su madre, o a un señor sencillo hacer la señal de la cruz con reverencia, recordaba por qué estaba ahí. No era por orgullo, ni por venganza, era por ellos, por esas personas que todavía creían, que venían a misa buscando consuelo y no sabían que sus donaciones financiaban propiedades de lujo en otros estados, por cada anciano engañado, por cada madre ilusionada. No podía retroceder, no después de haber visto todo lo que vi. La operación de la Procuraduría fue marcada para una mañana de lunes. La licenciada me avisó con 2 días de anticipación. Me pidió total discreción. Sigue tu rutina normalmente. Celebra las misas. Escucha confesiones. No des señales. La orden de arresto sale a las 6 de la mañana. Fueron los 2 días más largos de mi vida. Fingí normalidad, distribuí hostias con las manos temblorosas, di consejos a jóvenes que venían a pedir ayuda para lidiar con peleas familiares. Sonreí a Celestino como si nada estuviera a punto de caer. Por dentro, cada minuto era un terremoto. Dormí mal, con la ropa doblada sobre la silla, por si necesitaba salir deprisa. El domingo anterior a la operación, Celestino hizo un sermón inesperado. Habló sobre la traición, sobre lo difícil que es confiar en quien sonríe en la cara y hiere por detrás. Sus ojos se fijaron en los míos por unos segundos. Fue la primera vez que quise levantarme e irme en medio de la misa. Pero no lo hice. Tragué saliva, literalmente porque mordí fuerte el labio para no reaccionar. Cuando terminó, bajó del altar con pasos lentos pero firmes, me abrazó delante de la asamblea. Un abrazo prolongado. Sentí el aroma de su perfume amaderado y un escalofrío en la espalda. Eso no era afecto, era teatro, y él lo sabía tanto como yo. A la mañana siguiente, a las 6:30, sonaron las campanas de la parroquia, pero no por devoción. Era la llegada del equipo federal. 4 coches, agentes discretos, algunos con trajes, otros con chalecos. No portaban armas visibles. Entraron con firmeza pero sin alboroto. Yo ya estaba de pie, sentado al borde de la cama, con la sotana oscura. Cuando despertaron a Celestino, dicen que no reaccionó. Solo preguntó, ¿quién contó? Y luego, ya les dije que no duraría. Nunca sabré si esas palabras eran para mí, pero dolieron como si lo fueran. Mientras lo escoltaban fuera de la casa parroquial, las primeras luces del día apenas empezaban a tocar los vitrales de la iglesia. La plaza aún estaba vacía, pero el silencio, ese silencio, parecía cargar siglos. Lo que vino después del arresto fue un vacío difícil de explicar. Las autoridades no quisieron hacer ruido, ningún comunicado oficial, ninguna explicación pública. Simplemente se lo llevaron. En cuestión de minutos, la presencia dominante de Celestino desapareció de la parroquia como una sombra borrada por el viento.
A la primera hora de la mañana ya estaba sentado solo en el banco de la sacristía, mirando al suelo, con la cabeza palpitando. Había hecho lo correcto, de eso estaba seguro. Pero no parecía una victoria. Era más como perder un pedazo de mí, porque por más que hubiera descubierto el lado podrido de esa historia, él seguía siendo el hombre que me acogió allí, el mismo que me enseñó a organizar los misales, que me dejó celebrar mi primera misa en el altar principal. Poco después de las 9 comenzaron las preguntas. Primero de los empleados de la iglesia, luego de los fieles que llegaban para encender velas o dejar canastas con alimentos. Nadie preguntaba claramente ¿qué pasó? Pero la tensión estaba en el aire. Un silencio extraño tomó la ciudad. Era como si la gente sintiera que algo muy serio había ocurrido y no supieran si estaba bien preguntar. Al final del día, una señora me detuvo en la puerta y dijo: «Se fue de viaje, padre, no se despidió». Solo respondí: «Fue necesario». Y ella bajó la mirada, como si hubiera entendido más de lo que dije. Esa semana, las misas se volvieron extrañas. La mitad de la iglesia venía, la otra mitad no. Las homilías parecían más largas, aunque yo hablaba menos. Las miradas de la gente eran mixtas, algunas con gratitud, otras con juicio. Empezaron a circular rumores, que yo había traicionado a la parroquia, que era un infiltrado del gobierno, que Celestino estaba siendo perseguido por denunciar políticos corruptos. Y también hubo quien dijo que yo era un siervo de Dios, que enfrenté las tinieblas con valor. Era como vivir entre dos mundos, ninguno completamente mío. Lo peor fue cuando algunas personas empezaron a alejarse. Las donaciones disminuyeron, algunas familias dejaron de ir a la iglesia, o me evitaban en la calle. Recuerdo una mañana que fui a comprar pan y el panadero me sirvió sin mirarme a los ojos. Dijo: «Buen día», con los labios casi cerrados. Volví a casa con el estómago vacío, aunque la bolsa estaba llena. Sabía que ese era el precio, pero no imaginaba que dolería tanto ser mirado con desconfianza por gente a la que solo quise proteger. Hubo días en que pensé en irme, pedir traslado, desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera mi nombre. Pero entonces siempre ocurría algo pequeño que me hacía quedarme. Una carta dejada en un banco de la iglesia, sin remitente, diciendo «Gracias por no callarte». Un niño que me abrazaba al final de la misa, aunque no entendiera lo que pasaba. Una pareja de campesinos que me entregó 2 pollos y una docena de huevos, solo para agradecer. Y en esos gestos simples Dios me hablaba. Me decía: «Sigue», no por aplausos, sino por integridad, por la verdad. Fue entonces que decidí quedarme, aunque con menos gente, aunque las puertas se cerraran, aunque no supiera qué sería de mi futuro. 2 meses después, recibí una notificación oficial de la diócesis. Sería trasladado a una capilla aislada en las montañas, entre 2 comunidades rurales. Sin explicaciones, sin motivo formal. Reorganización pastoral, decían. Pero yo sabía lo que significaba. Alejamiento discreto, exilio. Fui llamado a conversar con el obispo. Me escuchó durante 30 minutos con los ojos fijos en un crucifijo colgado en la pared. Al final dijo solo: «Padre Esteban, a veces la obediencia exige silencio». Me levanté despacio, con un nudo en el pecho, y respondí: «Y a veces el amor exige coraje». No respondió. Solo movió la cabeza, como quien ya decidió todo antes de escuchar. La capilla a la que fui trasladado quedaba a 3 horas de San Jerónimo, subiendo por un camino de tierra roja y curvas cerradas, entre montañas desnudas y cultivos escasos. Llegué en un camión de mudanza que llevaba más silencio que muebles. Mi cama, algunos libros, un pequeño crucifijo y el pendrive escondido que llevé conmigo como reliquia. La capilla era sencilla, hecha de adobe y madera, con techo de zinc y olor a humedad,
Tenía bancos irregulares, velas derretidas y un altar gastado. No había vitrales, ni campanas, ni multitud. Era solo yo, Dios, y unos 20 fieles que venían los domingos, todos con sombreros viejos y manos de azada. Al principio, el silencio dolía. Yo, que había vivido rodeado de cantos, campanas y filas para confesión, me vi en un desierto espiritual. Nadie me preguntaba qué había pasado, y yo tampoco contaba. Los pocos habitantes parecían felices solo de tener un cura. Por la noche el viento soplaba por las rendijas de la capilla y hacía gemir los bancos. Dormía poco, pensaba mucho y escribía cada vez más. Escribí páginas y páginas de diarios, no para denunciar ni para acusar, sino para entender. Quería descubrir qué quedaba de mí después de todo, si todavía había fe, si todavía había sacerdocio. Poco a poco empecé a darme cuenta de que quizás nunca había estado tan cerca de Dios como allí. No por revelaciones místicas ni milagros, sino por la sencillez. Un día, un señor llamado Genaro me pidió que bendijera sus herramientas, porque creía que tenían algún peso malo. Hice la bendición, más como gesto de afecto que ritual, y él salió de allí como si hubiera recibido oro. El domingo siguiente trajo una bolsa de papas y dijo: «Ahora sí, padre, ahora la asada volvió a cantar». Me reí. Por primera vez en meses, reí de verdad. Y en esa risa sentí un hilo de luz. Empecé a enseñar lectura a 3 niños de la región, porque no había escuela cerca. Improvisamos un aula en la parte trasera de la capilla. Usábamos cartulinas viejas, revistas recortadas y un pizarrón que rescatamos del depósito. También organicé un pequeño dispensario con medicinas que conseguí con amigos antiguos de la diócesis. Nada elaborado, pero bastaba. La gente no quería lujo, quería presencia. Con el tiempo, más gente empezó a ir a misa. Venían a pie, en mula o en camionetas viejas. Llegaban temprano, dejaban frutas, pan, maíz y lo más importante, me miraban a los ojos. Allí nadie me llamaba traidor. Allí yo era solo el padre. Durante 2 años no hablé públicamente sobre lo que había pasado. Evité entrevistas, rechacé invitaciones de periódicos, me mantuve al margen. La licenciada Patricia me decía que mi testimonio había sido fundamental para la condena de Celestino, que él estaba preso y los bienes se devolvían a la parroquia. Pero yo no sentía alivio, solo el peso de la verdad. A veces la verdad no libera, solo cambia el tipo de prisión, pero aún así era necesario decirla. Y con el tiempo entendí que mi misión no había sido destruir a nadie, era preservar algo que se estaba perdiendo, la fe como servicio y no como escenario. En 2008 recibí una citación para declarar oficialmente en el juicio. Fue la primera vez en 2 años que volví a usar mi sotana negra con estola roja. En el tribunal, el ambiente era tenso. La defensa intentó desacreditarme, diciendo que era joven, impulsivo, movido por envidia. Mostraron cartas de apoyo a Celestino, testimonios de políticos, fotografías sonrientes de eventos benéficos. Escuché todo, firme. Cuando me llamaron a hablar, me paré frente al juez y dije solo: no vine a destruir a un hombre, vine a contar lo que vi, y lo que vi fue una comunidad siendo saqueada en nombre de Dios. Después de eso, el silencio en la sala fue absoluto, y supe que había cumplido mi parte. La sentencia salió 2 meses después de mi testimonio. El padre Celestino fue condenado a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y desvío de fondos religiosos. Además de la pena, se ordenó la devolución de más de 12 millones de pesos a la parroquia de San Jerónimo. En la prensa, la noticia apenas ocupó una nota al pie en los diarios nacionales. Ningún titular, ningún escándalo televisivo. Parecía que todos querían que pasara rápido, en silencio, como una mancha cubierta con un paño blanco que se finge que ya no está. Para mí,
Tampoco hubo celebración, solo una sensación de alivio. Un ciclo se había cerrado. Volví a la capilla en las montañas en silencio. Llevaba conmigo una serenidad extraña. No era la paz de los justos, como algunos dicen. Era más la aceptación de que, a veces, hacer lo correcto no trae victoria, trae responsabilidad. Mis días siguieron simples. La pequeña escuela improvisada creció. Conseguimos donaciones para instalar un tanque de agua, comprar libros nuevos e incluso construir un anexo con 2 aulas. Los niños me llamaban Padre Esté y venían corriendo a mostrarme sus cuadernos. A cada sílaba leída, a cada cuenta resuelta, sentía que algo nuevo se sembraba. No era grandioso, pero era verdadero. Fue en una tarde de octubre, 2 años después del juicio, que recibí una carta diferente. Llegó con sello de San Jerónimo. Cuando la abrí, encontré una hoja doblada, escrita a mano. Decía: Padre Esteban, le juzgué. Dije cosas que hoy me avergüenzo. Fui cobarde, pero ahora entiendo. Gracias por no callarse. Mi nieta estudia en la escuela nueva de la parroquia, y cada vez que la veo sonreír, recuerdo a usted. Perdóneme, no tenía firma, pero eso fue suficiente. Guardé esa carta en mi Biblia, justo donde antes escondía pruebas. Ahora guardaba perdón, y eso, para mí, era prueba mayor que cualquier documento. Con el tiempo, llegaron otras cartas, algunas anónimas, otras con nombres de familias que antes me daban la espalda. Algunos venían a la capilla solo para mirarme de lejos. No decían nada, solo me miraban con ojos húmedos y se iban por el camino. Era como si, poco a poco, la gente entendiera que el dolor que causé al exponer todo eso no fue por orgullo, fue por amor. Un amor difícil, que duele, que exige rupturas, pero que es el único capaz de salvar lo que todavía vale la pena. En 2015, un grupo de jóvenes seminaristas me invitó a hablar sobre vocación y coraje. Rechacé. Dije que no me veía como ejemplo, pero uno de ellos insistió. Escribió una carta larga diciendo que mi historia les ayudaba a entender qué significa servir a Dios de verdad. Fui y hablé, no sobre escándalos ni denuncias, sino sobre silencio, sobre cómo el silencio cómplice es lo que mata primero, y cómo a veces tenemos que elegir entre agradar a los hombres o seguir la conciencia. Al final, uno de los seminaristas me abrazó y dijo: «Usted salvó mi fe, padre». Y lloré, sin vergüenza. Fue ahí que entendí. No se trataba de mí. Nunca lo fue. Fui solo una pieza en un tablero mucho más grande. Un canal. Alguien que tuvo miedo, pero siguió. Que quiso huir, pero se quedó. Y aunque perdí mucho, amigos, estabilidad, la parroquia donde soñaba envejecer, gané algo que nadie más me podría dar: la conciencia limpia, la certeza de que, incluso en silencio, Dios vio todo. Y eso bastaba. En 2020 cumplí 64 años, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era hora de hablar, no en secreto, ni en tribunal, sino públicamente. Ya no había nada que proteger, ni reputación, ni cargo, ni posición. La mayoría de los involucrados en ese escándalo ya habían desaparecido de la escena. Algunos fueron apartados discretamente, otros murieron en silencio, cargando sus justificaciones. Pero yo seguí ahí, firme, viviendo en la misma capilla, celebrando misas, enseñando a niños, ayudando a quien necesitaba. Y fue ahí, entre las mismas montañas, que un día me acogieron, que empecé a escribir todo, con calma, sin odio, sin prisa. Armé un cuaderno de síntesis, memorias con tapa azul marino. En él conté desde el día que pisé San Jerónimo hasta la mañana en que me trasladaron sin explicación. Escribí con detalles, pero con compasión. No me interesaba destruir a nadie. Quería dejar un registro honesto, humano, mostrar que sí, hay corrupción en la Iglesia, pero también hay gente que resiste, que sufre callada pero no se vende,
que elige el peso de la verdad en vez del confort de la mentira. Fue mi forma de ofrecer algo a quienes todavía creen que fe y lucidez pueden caminar juntas. Decidí publicar este testimonio como un folleto modesto, distribuido entre parroquias pequeñas y seminarios. No quise editorial ni lucro, solo palabras. Un profesor amigo de don Patricio me ayudó con la revisión. Imprimimos 300 copias y enviamos poco a poco, sin ruido. Una de ellas llegó a manos de una periodista de Guadalajara. Me buscó, pidiendo permiso para adaptar la historia en forma de serie documental. Rechacé. Dije que nunca quise exponer, pero ella respetó. Dijo que solo quería agradecer y dejó una última frase antes de irse. Su historia puede no cambiar el mundo, pero cambia a quien escucha con el corazón. Poco tiempo después, recibí una visita inesperada. Era la nieta de doña Eulalia, la señora que había perdido el terreno años atrás. La joven se llamaba Laura. Tenía unos 20 y tantos años, usaba gafas grandes y llevaba un cuaderno bajo el brazo. Dijo que estudiaba Derecho y que mi historia fue la razón. Mi abuela murió diciendo que usted fue el único hombre de la iglesia en quien confió hasta el final. Eso me desmontó por dentro. Ofrecí café, hablamos por horas. Me contó que quería trabajar en justicia comunitaria y que algún día quería poder defender a alguien como yo. Esa conversación me hizo entender algo que quizás no había visto antes. Los frutos del coraje no siempre nacen donde uno siembra. A veces brotan lejos, en silencios que ni imaginamos, en semillas que el viento lleva y que, años después, se vuelven sombra para otros. Laura me dejó una nota, escrita a mano, doblada en 4. Gracias por ser faro en medio de la niebla. La guardé con las otras cartas. Un día, tal vez alguien lea todo esto y entienda que la fe no se hace de perfección, sino de resistencia. Hoy escribo este testimonio no por vanidad ni por necesidad. Escribo porque creo que la verdad, aunque nadie aplauda, sigue siendo el bien más precioso que uno puede llevar en el pecho. Ya no espero reconocimiento, ni perdón de quienes me juzgaron. Aprendí que algunos solo pueden perdonar el error, nunca el coraje, pero sigo en paz, porque en el fondo lo que hice no fue un acto heroico. Fue solo mi forma de seguir siendo sacerdote, con todo lo que eso tiene de peso y de gracia. Con el tiempo entendí que había ganado algo que muchos nunca logran conquistar, la libertad de mirar atrás sin tener que esconder nada. No huí de mi responsabilidad, no abandoné mi fe, no participé en la mentira. Sufrí, sí, perdí mucho, pero también reencontré cosas que había olvidado que existían, el valor del silencio sincero, de la oración simple, de la mirada honesta de quien te entrega un tomate de la huerta como si fuera una joya. Eso, para mí, se volvió riqueza, una riqueza que nadie puede robar. A veces, personas vienen aquí solo para conversar, gente de lejos que escuchó mi historia por alguien o leyó algún fragmento del folleto. Algunos buscan consuelo, otros justicia, pero la mayoría solo viene para confirmar si lo que escucharon es verdad. Cuando llegan, suelen esperar encontrar a un sacerdote de voz firme, pecho erguido, un héroe de la fe. Y se decepcionan un poco al verme con mi sotana vieja, paso lento y manos ya marcadas por el tiempo. Pero después de unos minutos, entienden. Lo que hice lo hice con miedo. Y fue justamente por eso que tuvo valor. Una vez, un joven sacerdote me preguntó si volvería a hacer todo de nuevo. Pensé unos segundos y respondí, sí, pero con más oración, porque lo que más me hirió en ese proceso no fue la maldad ajena ni las amenazas. Fue el sentimiento de soledad, la ausencia de apoyo dentro de la propia institución que juré servir. Hoy entiendo que la iglesia está hecha de personas y que no todas están listas para la luz.
Algunas prefieren la penumbra de las conveniencias, y está bien, cada uno carga su cruz como puede. Yo elegí llevar la mía en público. Una cosa que aprendí es que no existe fe sin fractura. La fe verdadera no nace en el confort, surge en el dolor, en el conflicto, en la duda. Hubo días en que cuestioné la existencia de Dios, en que me pregunté si todo eso no era en vano. Pero fue en esos días cuando Él más me habló, no con voces ni señales, sino con persistencia, porque cada vez que quise rendirme, algo simple me sostenía. Una visita inesperada, un versículo leído por casualidad, un gracias susurrado por quien apenas sabía lo que enfrentaba, y eso me sostuvo. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, miro alrededor de la pequeña sala donde todo esto fue registrado. Aún tengo los mismos muebles simples, la misma cruz sobre la puerta y la misma sotana desgastada colgada detrás de la puerta. Nada de lujo, nada de gloria, pero tampoco nada de miedo, porque hoy, más que nunca, vivo en paz. La paz de quien ya no tiene nada que esconder, de quien vivió su conciencia hasta el final, de quien eligió la verdad, aunque viniera acompañada de dolor. Si llegaste hasta aquí, gracias. No sé qué te causará esta historia. Quizá rabia, quizá consuelo, quizás solo silencio. Pero espero, desde lo más profundo de mi alma, que te recuerde una cosa. Nunca está mal hacer lo correcto. Aunque te llamen loco, traidor, ingenuo, aunque te dejen solo, aunque te cueste todo, porque la integridad no es el camino más fácil, es solo el único que permite acostar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Hoy, cuando escucho sonar las campanas, ya no pienso en escándalo ni en culpa. Pienso en los niños de la escuela riendo, en las oraciones bajas de los fieles al atardecer, en el ruido de las hojas moviéndose alrededor de la capilla. Y pienso que, si mi vida terminó en este rincón del mundo, sin reflectores ni alfombras rojas, entonces fue exactamente como tenía que ser. No fui mártir, no fui héroe, fui solo un hombre común que decidió no callarse.